Hola, buenas tardes a todos. Empezamos con la octava y última sesión de la asignatura de gestión de riesgos del proyecto. En esta última sesión, como ya os dije al principio de la asignatura, la iba a dejar para tratar el trabajo grupal, que es el que más nota tiene de la asignatura, del portfolio. Vale lo mismo exactamente que el examen final. Y para cualquier duda y comentarios que queráis hacer de la asignatura. Así como, si queréis, hablamos un poco de los foros que no hemos hablado. Ya tienen bastante entradas, por lo cual ya he visto que ya habéis ido entrando y dejando vuestros comentarios. Así que, si os parece bien, empiezo por lo más importante, que es hablar sobre el trabajo final. ¿Vale? Voy a compartir el archivo que os di. Pero, vamos, ya tenéis el documento, que es sobre el que se basa. Un segundo. Vale. Bien. No sé si habréis tenido la oportunidad de leer el documento. El documento trata sobre el proyecto DART de la NASA, que es un proyecto para hacer de forma automatizada la aproximación para distintos fines: autoabastecimiento, transporte de materiales, recarga de combustible, cualquier cosa de forma automatizada. ¿Vale? Para eso se aprobó la misión DART. Tenéis aquí primero todas las condiciones de la misión, los objetivos para que servían. Acordaos, y esto es muy interesante también a la hora para tenerlo en cuenta, gestión de proyectos, se trataba de avanzar tecnologías, digamos, pioneras que estaban en un TRL 4, avanzarlos a estado de prototipos, es decir, lo que se suele decir de laboratorio a prototipo, de 4 a 7. Entiendo que todos vosotros conocéis los TRLs, que es el grado de desarrollo de tecnologías. ¿Los conocéis? ¿Sabéis el concepto de TRLs? Hay del 1 al 9. Digamos que no. Vale. Las TRLs, no me acuerdo ahora las siglas en inglés, un segundo las busco porque es algo muy importante. ¿Qué significa? Es nivel de la madurez de la tecnología, Technology Read Lines Levels, ¿vale? Los básicos hay del 1 al 9, hay incluso sistemas que ponen más allá de 23, pero vamos, es del 1 al 9. Son los niveles de madurez de la tecnología. Digamos que 1 es la idea, es decir, no hemos hecho nada todavía, y a partir de ahí, 2, vamos haciendo estudios preliminares. 3, hacemos la prueba de concepto. El 4 es una verificación funcional. En el nivel 4 ya sabemos que nuestra idea y nuestra prueba de concepto funciona, pero estamos todavía muy lejos de lo que es el mercado y de lo que es un producto, del ámbito comercial, digamos. El 5 ya vas poniendo respaldo a través de pruebas. Digamos que la fiabilidad aumenta. El 6 es el modelado, ya empiezas a hacer los modelos a gran escala. El 7 sería el prototipo, ¿vale? Hasta el 8 y el 9. El 8 creo que estoy hablando un poco de memoria. El 8 ya es que hay ensayos externos que realmente validan y cualifican tu producto, ese prototipo. Y el 9, que es el último, ya es tu producto final y con el que ya sales al mercado.
Se puede salir al mercado un poquito antes, con el 7, ¿vale? Con el prototipo ya puedes buscar financiación y empezar a vender las primeras versiones. Bien, pues esto es muy, muy importante. Quien no lo sepa, yo le recomendaría leer sobre los TRLs. Lo voy a poner aquí, TRLs. ¿Vale? Porque muchos de los proyectos se basan en llevar tecnología de un TRL inferior a uno superior. En este caso, se pretende llevar del 4, que es el final de escala laboratorio, a prototipo, a 7. ¿Vale? Después del 7 ya quedaría la 8 y la 9, que sería el producto final. Bien, pues el proyecto se basa en esto. Hay que validar componentes, hay que hacer pruebas en entorno del laboratorio y pruebas, o sea, me refiero a pruebas que se han validado en el laboratorio, pasarlas a pruebas de prototipo y validarlas en entornos de espacio real. Espacio real en este caso es el espacio, ¿vale? Tendrás que tener componentes de ingravidez, de presión, todo lo que tenga que ver con el espacio, pues todo eso tiene que estar en el proyecto. Te dicen de qué va el plan, que tiene 4 fases, ¿vale? La fase de lanzamiento, la fase de encuentro, la fase de aproximación, operaciones, ¿vale? Y la de salida y de retirada. Es decir, nuestra nave DART, que es una nave espacial, que tenéis por ahí el dibujito, se acopla creo que al Pegasus, que es un cohete, lanzadera, sube durante esta primera fase de lanzamiento, lo pone en órbita, en la segunda fase la DART se desacoplaría del Pegasus e iría siguiendo hasta ponerse cerca del Mobilecom, que es el satélite al que se tiene que aproximar en este caso, ¿vale? Luego, la tercera fase es donde hace las operaciones que tenga que hacer. Aquí ya viene la aproximación a la aproximación fina, digamos. La fase 2 es la aproximación gruesa, es decir, se desacopla el Pegasus y va hacia el Mobilecom. Y luego la tercera fase es la de aproximación fina y las operaciones que tiene que hacer. Y ya la última fase es el desacople del Mobilecom, la retirada y lo que se llama no me acuerdo el nombre, pero el DART se va hacia la capa de basura espacial, donde no pueda molestar, ¿vale? No la Tierra. Se desecha a sí misma poniéndose, retirándose a otra órbita donde en principio no causa problemas, ¿vale? Nos habla también de cómo es la nave espacial, cómo es la nave DART, ¿vale? Tenemos aquí varias figuras. Dice que tiene 2 sistemas principales, uno que sería el sistema para moverse y el otro es el sistema de sensores y recopilación de datos. Es decir, el primero estaría los propulsores, baterías del equipo, todos los sensores para guiarse, y en el tercero estaría los sensores para recopilar datos, navegación, todo lo que es eso, el AVGS, ¿vale? Que es lo que entiendo que sirve para tener todos los datos. O sea, todo aquello que no es moverse la nave estaría bajo este sistema. Luego te habla de los subsistemas críticos, y estos son importantes porque los subsistemas críticos hay que prestarle especial atención desde el punto de vista de los riesgos. Tenemos también aquí unas figuras, ¿vale? Tenemos la computadora, el sistema de control de reacción, la unidad de medida, la IMU que dicen, la segunda unidad de GPS, ¿vale? No estoy avanzando diapositivas, perdonad, pero porque lo estoy viendo en un resumen que tengo hecho, pero entiendo que todo esto lo habéis leído. Le doy un rápido repaso porque son cosas a tener en cuenta. Entiendo que el proyecto es complejo. Es bonito, a mí me gusta, sin saber nada de esto, pero tiene mucha amiga desde el punto de vista de gestión de riesgos. Bien, estos son los sistemas críticos, digamos, técnicos. Pero luego, y esto también tiene mucha amiga, está el contexto de la gestión del proyecto. Bien, aparte de todo lo técnico, que evidentemente es un proyecto del espacio
todo sin ser, no sé si a alguien del sector, pero sin saber nada de esto, cualquiera que le digas un proyecto de la NASA para ir al espacio, de por sí ya ven mucho riesgo. Pero bueno, es algo estimulante. Pero bien, luego, ¿qué pasa? ¿En qué contexto se ejecuta este proyecto? ¿Vale? Este proyecto nos dicen que se adjudica en mayo de 2001 a un proyecto, a cargo de un proyecto más general que es el Orbital Science Corporation, ¿vale? La OSC. Está dentro de ese proyecto, que encima está en un programa de proyectos que es el 2GRLV, ¿vale? Es decir, nuestro proyecto DART está dentro del presupuesto del paquete de la OSC, Orbital Science Corporation, y luego esto está dentro de un programa. ¿Habéis dado ya programas y portafolios y todo esto? ¿Lo habéis dado? ¿Qué son los programas de proyectos? Vale, estáis en ello. Vale, pues entonces sabéis que los programas son packs vale, muy bien, en paralelo. Packs de proyectos que tienen más o menos cosas que ver y se meten todos ahí dentro. Y los lleva una PMO de normal, ¿vale? El concepto de PMO, de Project Management Office, supongo que también lo habréis dado. Bien, pues este proyecto nuestro DART está dentro del OSC y este está dentro del 2GRLV. Bien. Y nos van diciendo cosas, ¿vale? Contextuales que envuelve al proyecto. Ya nada técnico, ya nada complicado, ya no tiene nada que ver con la dificultad técnica del proyecto en sí. Te dicen, por ejemplo, que tiene un presupuesto de 47 millones, pero que el costo fijo ya es la mitad porque ya suponen la mitad por el hecho de contar con el Pegasus, que es la lanzadera, el cohete que lleva la DART. ¿Vale? Entonces, tú estás haciendo una nave con 25 millones de dólares. ¿Vale? 47 es el proyecto de llevar la DART hacia el satélite el móvil, no me acuerdo cómo se llamaba, y hacer lo que tenga que hacer. Bien, el DART no está hecho, la nave DART, pero tiene que dispararse con el Pegasus. Y eso, solo el acoplarse al Pegasus y usarlo para llevarla hasta allí, ya cuesta la mitad del presupuesto. Entonces te quedan solo 25 millones para desarrollar una nave y probarla. ¿Qué pasa? Que el primer gerente del proyecto, que era el Chris Calfee, mirando proyectos similares, ya digo, pero si estos proyectos suelen costar cientos de millones de dólares, proyectos similares, y nosotros tenemos 25. Pero bueno, bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el programa el 2GRLV, que se redefinió a lo largo del proyecto en el año siguiente, al 2001. Acordémonos que este proyecto se otorgó en el 2001, en noviembre de 2002, pone aquí, el 2GRLV se escindió en dos nuevos programas, ¿vale? El OSP, bien, y otro que es el NGLT. Y el proyecto DART queda debajo del OSP. Ya no está la conformación de programas de antes. Queda bajo el OSP. Aquí, cuando un programa se escinde en dos, el presupuesto de los proyectos asociados y del programa se escinde también en dos. Entonces, vamos a ver. Y resulta que después de escindirse, en 2004 creo que estaba Bush, lo anula. Anula el proyecto porque tenía otras prioridades, ir a Marte, a la Luna, no sé qué ponía por ahí. Bien, y el programa OSP fue cancelado con todos los proyectos que lleva asociados. ¿Vale? OSP se cancela y DART, que está dentro de OSP, queda cancelado. Pero ¿qué pasa? Que ya estaba bastante avanzado y por algunas cosas de relevancia o algo, DART se mantuvo. ¿Vale? De forma que al final consiguió acabarse con un año y pico de retraso, estaba programado para 2004, acabó creo que decían, abril de 2005, costando 110 millones de dólares. De 47 que estaban previstos, costó 110. Un 109% más de sobrecoste. Bien, todo eso son cosas que han pasado en el contexto del proyecto, que han ido cambiando los programas, han ido cambiando los que deciden, ¿vale? Y han ido pasando cierto tipo de cosas que evidentemente afectan al proyecto.
Bien. ¿Qué más proyectos, qué más problemas vienen por aquí? Pues te dicen una serie de problemas técnicos. Está el de control de tierra, ¿vale? Que estaban pensando si poner un control de tierra para solucionar imprevistos que sucediesen, es decir, el control de tierra, todos sabemos que esta sala que está ahí en Caño Cañaveral o donde sea, que va mirando qué está pasando y si hay algún problema lo solucionan desde ahí. Bien, pues eso es un problema que te dice aquí un poco la historia. Luego los sistemas de navegación, en cuanto a sistemas de navegación, aquí estaban pensando si incorporar o no un segundo GPS. Sobre el diseño de software, aquí tuvieron un problema bastante gordo porque tenían que usar códigos de vuelo antiguo, que eran los que usaba el Pegasus. Se ve que por sincronía entre la DART y el Pegasus, pues tenía que usar los códigos y el entorno operativo del Pegasus, ¿vale? Que era algo antiguo y encima que habían heredado, y sobre ese lenguaje programar o computar cosas nuevas para la DART. Y eso, por lo visto, es un problema. Bien. Y luego la verificación de diseño. La misión esta, lo pone en varios sitios, estaba catalogada como una misión de bajo costo. Ya vimos que 47 millones con respecto a lo que suele costar una misión de estas, que vale cientos de millones. Hay ejemplos en el artículo de 300 millones, de 200 muchos, hasta 600. Y esta estaba catalogada como una visión de bajo coste y riesgo alto, ¿vale? Ellos ya lo sabían. Pero la verificación de diseño, ¿vale? Las verificaciones de cosas, en vez de hacer pruebas de verificación de componentes, de ver si estaban bien, de la calidad, de todo, tomaron un enfoque de decir, vale, esto se parece a lo que queríamos hacer, comparativas, son pruebas, lo que se dicen comparativas. Bien, hemos hecho esto, queríamos hacerlo como esto que teníamos al lado, y se parece, y bien, y estaba perfecto y ok. ¿Vale? No lo has probado, simplemente has hecho una prueba de similitud. ¿Vale? Eso lo que haces es abaratar muchísimo las pruebas de validación de componentes y cualquier otra cosa. ¿Vale? Porque si yo quiero hacer una cosa como esta, se parece y la he conseguido, pues la doy por buena y ya está. ¿Qué pasa aquí? Que el riesgo es muy alto a que te equivoques. ¿Vale? ¿Qué más te dicen aquí? Problemas de project management. ¿Vale? Estos son los técnicos y ahora problemas de project management. Hemos dicho que el proyecto DART estuvo en 3 programas separados, con cambios en el liderazgo en los programas. Además, hay puntos concretos como el accidente del transbordador espacial Columbia, ¿vale? Que te lo dice, que este tipo de cosas suele echar para atrás muchísimos de los proyectos de la NASA en este caso, pero cuando pasa algo grave en algún sector, todo se paraliza. ¿Vale? Yo en mi sector, por ejemplo, que hacemos, jugamos mucho con la técnica esta de CRISPR, no sé si la conocéis, edición genética, que ganaron el Nobel las dos desarrolladoras. En Europa, por ejemplo, el CRISPR está considerado desde hace 2018, en verano lo dijeron en Europa, que está considerado como un OMG, un organismo modificado genéticamente, es decir, igual que un transgénico, y aquí están prohibidos para hablar a gran escala. Sin embargo, en ninguna de las otras partes del mundo se consideran OMGs. Entonces, en Latinoamérica, en Norteamérica, en toda Asia, se pueden implantar. ¿Qué pasó? Que todos los proyectos que iban usando CRISPR desde 2015, que más o menos se puso de moda la técnica o se empezó a desarrollar con cierta eficiencia, se echaron para atrás en Europa y se desviaron. Yo, por ejemplo, llevaba uno que acabó en Brasil y así. Bien, con estos cambios, la postura con respecto a los riesgos fue cambiando. Y al final, si lo veis,
quisieron minimizar muchísimo el riesgo. ¿Vale? Al final se quiso controlar muchísimo. Otro problema que tuvieron fue el de staffing, el de dotación de personal. Y aquí lo que pasó es que contrataron a todas las personas a la vez, por lo visto eran nuevas, 22 contratos a la vez, formar un grupo de 22 que te venga cada uno de un sitio es un jaleo, o debe ser un jaleo increíble. Yo no lo he hecho. Mi máximo han sido 6 nuevos y sincronizarlos y coordinarlos es muy complicado. Y luego pone aquí otro problema, que era el calendario agresivo para gestionar los riesgos, ejerciendo muchísima presión sobre el cronograma para mantener bajo el riesgo, ¿vale? Mientras en otros aspectos sí que se vio necesidad de retrasar y reagrupar actividades para volver a analizar, para volver a probar, con el objetivo de reducir de nuevo el riesgo. Ya os he dicho antes que al final, después de estos 3 programas, se decidió reducir el riesgo de este proyecto, ¿vale? Al inicio se vio como un programa low cost de alto riesgo y a medida que iban pasando la gente que decidieron controlarlo más. ¿Qué pasa aquí? Presión sobre el cronograma, luego, aparte de decir presión, daban como buenos ciertos retrasos con el fin de mantener este riesgo bajo, y esto hace que siempre se generen tensiones, bien temporales o bien en asunción de riesgos. ¿Vale? Y te dicen aquí que al final el otro problema era que se aceptaban los retrasos para gestionar riesgo y que hubo al final una inyección de 50 millones de pruebas para reducir riesgos. O sea, eso es una inyección muy importante, sobre todo en el presupuesto que estábamos hablando. Ya hemos visto que aumentó un 109%. ¿Vale? Bien. ¿Qué vengo a decir con esto? Hago un repaso para haceros hincapié de todo lo que envuelve a este proyecto. Es un proyecto muy complejo, de una gran envergadura, de un presupuesto bastante elevado. ¿Vale? Los presupuestos que estamos moviéndonos aquí, en los CFMs, por ejemplo, que ya lo veremos en el segundo semestre cuando volvemos de vacaciones, son mínimo 300.000 euros y suelen rondar como mucho el 1.000.000. Es un proyecto grande. Y que tiene muchas componentes, no solo técnicas, sino también contextuales, que inciden directamente sobre la gestión del proyecto. Vale. Estaréis muchos pensando, ha pegado un repaso, el profesor, soy yo, el profesor ha pegado un repaso, pero no he dicho nada que no esté en el artículo. ¿Vale? No voy a haceros el ejercicio. Eso es así, el ejercicio lo tenéis que hacer vosotros. Este ejercicio tiene mucho de análisis. No es un ejercicio de blanco o negro. Es un ejercicio de bien o mal. Es un ejercicio de podéis argumentar cualquier cosa siempre que esté motivada. Y un 10 puedo tenerlo alguien que proponga una cosa y alguien, ahora estamos hablando de grupo, un grupo que proponga una cosa y un grupo que proponga la contraria. ¿Vale? Porque no hay una solución única, ni en este proyecto, ni en general en gestión de proyectos. Si tú tomas una decisión motivada y lo que ocurre después de tomar esa decisión al final sale mal, hubieras dicho, jolín, tomado otra decisión igual hubiera salido bien. Sí, pero eso no significa que tu trabajo como project manager esté mal. Esto nos va a pasar siempre. Los que hayáis ya trabajado como project manager lo sabréis. Tomáis decisiones y vuestra decisión puede salir bien o mal para el proyecto, para los objetivos del proyecto. Pero vuestro trabajo como project manager está bien hecho si esa decisión está motivada y respaldada por un análisis con los datos más objetivos posible. ¿Vale? Pero lo que yo pretendo con este ejercicio es que hagáis, valga la redundancia, un ejercicio de
discusión, y ya no solo interna, por eso he puesto grupos, para que lo debatáis entre 4, pues yo hubiese hecho esto, yo haría lo otro. Bien, al final llegáis a un consenso y es lo que ponéis sobre el papel. Pero eso es lo que pretendo. Entonces, por acabar antes de ir a lo que se pide, hay unos anexos al final, unos apéndices, que voy a ponerlos aquí, dicen cómo se catalogan los riesgos, ¿vale? Aquí. Han clasificado los riesgos en 4 categorías, clase A, B, C y D, dependiendo de lo alta o baja que sea la prioridad o lo alto o bajo que sea el riesgo, el impacto que conlleva. Entonces te dicen varios tipos, que ellos lo que dicen aquí como caracterización, dependiendo de la complejidad, del coste, de todo, ¿vale? Las alternativas que tienes, para cada una te han dicho cuál es de clase A, qué riesgos asociados a estas caracterizaciones, categorías, son de clase A, B, C o D. Bien, y por último te dan el otro apéndice, el B, que es cómo, es decir, qué consideraciones de clasificación tienes que tener con cada uno de esos riesgos que hayan caído en A, en B, en C o en D, que tú hayas considerado que son A, B, C o D. Bien, hay riesgos de single point, o sea, riesgos puntuales, ¿vale? Hay riesgos de otro tipo, los ponen aquí todos, ¿vale? Bien, esto es una guía, pero ya te dicen ellos que hay 4 tipos de riesgo, A, B, C o D, y qué hacer con cada uno de esos tipos de riesgos en las categorías que ellos te dicen. ¿Vale? Estos son los apéndices que te dan. Y antes, todo lo que es el contexto del proyecto, tanto a nivel técnico, como operativo, como de gestión. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer aquí? Primero, tenéis que identificar los principales riesgos. Bien, nos lo dice la propia actividad. Voy a ver el enunciado ahora mismo. Identificar las cuestiones de mayor riesgo, ¿vale? Y decir propuestas de mitigación y control de riesgos. ¿Qué harías tú con estos riesgos? Bien. Tienes que describir los cambios que esas actividades que tú has propuesto, como ya hemos visto en la asignatura, estas actividades que tú propongas tienen que reflejarse en el cronograma y en el presupuesto. Las actividades tienen un costo en tiempo y un costo en dinero. Bien. Y si hay que cambiar algún requisito, o vosotros cambiaréis algún requisito de la misión o del proyecto. Luego, proporcionar recomendaciones. ¿Qué harías tú? Para cosas que tú propondrías para que el éxito de la misión fuese mejor. Ojo, no solo a nivel técnico, sino también organizacional. ¿Vale? No quiero deciros ninguna, pero hay varias cosas que se hubieran podido hacer, y se podrían haber hecho para funcionar mejor. ¿Vale? Y, por último, recomendar proceder a la revisión de certificación de diseño o cancelar la misión. Es decir, que cancelamos misión, si valdría la pena cancelar la misión, o revisar el diseño. ¿Vale? Entonces, os voy a dar unas pautas. Esto, como ya os dije, el trabajo es una presentación a la alta dirección. Vosotros, como grupo, sois el project manager. Y yo soy el director de la NASA o el director del programa, o lo que sea. ¿Vale? Y vosotros me tenéis que decir a mí, ¿vale? Este ejercicio que hemos hecho, que
para identificar riesgos, os juntáis con el equipo, veis cuáles son, veis qué harían haciendo, ¿cómo se llama?, preguntas a expertos o consultas a expertos para hacer medidas preventivas y de contingencia, y habiendo cuantificado los riesgos, por ejemplo, con el método del MV que vimos o cualquiera más complejo, que esto es la NASA, ¿vale? Todo eso vosotros ya lo habéis hecho, no hace falta hacerlo aquí, para eso ya tenemos la actividad individual que está basada en herramientas, pero ese es un ejercicio que vosotros como Project Manager hubierais hecho, no hace falta decir cifras, no hace falta decir nada, ¿vale? Pero sí decir, pues esto hubiese sido útil, esto no se tendría que haber hecho, ¿vale? Entonces, es una presentación a la alta dirección, que soy yo. Y os voy a dar unos tips, ¿vale? De cómo debería ser esa presentación. Presentación, unas 15 diapositivas, está bien, ¿vale? Primero una portada, ¿vale? Que se diga estudio de riesgos del proyecto DART o alguna cosa así, ¿vale? Con los integrantes del grupo. Si tenéis alguna duda, me lo decís, ¿vale? Doy un poco de tiempo para que podáis apuntar o lo que queráis. Sabéis que tenéis la sesión grabada. Bien. Luego un índice. Incido en esto porque me gustaría algo un poco profesional, no decir, este es el ejercicio y digo los riesgos y me voy. No. Índice. Bien. ¿Qué debería contener? Contexto. ¿Vale? Hablar un poco del programa DART. O sea, esa es una slide, por ejemplo, contexto. Luego hablarme del programa DART, con la línea temporal, por ejemplo. Bien. El avance del proyecto hasta 2003. ¿Qué se ha hecho? ¿Vale? Que es aquí el horizonte temporal es el que nos ha puesto el artículo. 2003. Luego, riesgos detectados y medidas de control y mitigación hasta 2003. Bien. Lo podéis dividir, por ejemplo, ya que nos lo divide el artículo, en riesgos tecnológicos y riesgos de gestión, de organizacionales, como lo que queráis. ¿Vale? ¿Qué habéis detectado? Tanto en unos como en otros. ¿Vale? Me los podéis poner, si queréis, unos en una diapositiva, otros en la otra. Bien. Lo siguiente son las actividades de mitigación y control de riesgos propuestos. ¿Vale? ¿Vale? Tras la revisión de diseño, ¿vale? Tras la CDR. También tecnológicos y organizacionales. ¿Vale? Estamos, o sea, vosotros en el horizonte, en la fecha temporal que nos pone el artículo, que es 2003, habéis detectado riesgos y medidas de riesgos tecnológicos y organizacionales y decís qué medidas de control hubierais hecho. Y luego, tras hacer una revisión, pues a ver, me proponéis actividades de mitigación y control, tanto para tecnología y para gestión de proyectos. Bien, luego, ¿qué hay? Otra diapositiva con los cambios en la línea base de costes, cronograma y requisitos. Una o dos, pero como veáis. Eso es lo siguiente que me tenéis que decir. Bien, y luego quedaría solicitudes adicionales de mejora y recomendaciones adicionales de mejora. Es decir, ¿qué haríamos para mejorar un proyecto así en general? ¿Vale? Eso ya entraría en lo de también en lecciones aprendidas. Podéis decirme cosas de mejora, si no lo habéis dicho antes, en las acciones de mitigación y control específicas del proyecto, pero decir, mira, cuando hagamos un proyecto de estos, valdría la pena, sería bueno esto. Yo sugiero
X. No quiero daros ninguna pista, porque si os digo una cosa, que ahora a mí me parece bastante obvia, todo el mundo lo pondrá. ¿Vale? Y por último, conclusiones frente a la continuación del proyecto. Bien. Serían una docena de diapositivas. ¿Lo habéis cogido un poco? Bien. Vale. No quiero, vuelvo a repetir, nada técnico. No me tenéis que cuantificar riesgos. No me tenéis que hacer nada de eso. ¿Vale? Simplemente saber qué riesgos son los importantes. Aquí, con los apéndices A y B, sabéis cuáles son los que ellos, hasta 2003, han considerado de clase A, clase B, clase C y qué se hace con cada uno de ellos, para daros una pista con las acciones a emprender, pero es lo que ellos harían. Vosotros sois otros project manager. Si ellos han considerado un riesgo de clase A porque tiene alta prioridad y alto impacto, vosotros podéis decir, nosotros este riesgo no lo consideramos A, sino C, porque aunque, no me acuerdo cuál era C, pero vamos mira, lo pondré aquí. ¿Vale? Prioridad media y radio medio. Bien, pues nosotros no consideramos que sea clase A porque tenga alta prioridad, sino creemos que tiene media prioridad y creemos que es un clase C. Y como clase C lo gestionamos así. O creemos que es un clase C, pero no lo queremos gestionar como un clase C porque haríamos esto. Pero haríamos esto, porque por esto. Mientras me pongáis una razón, me parece perfecto. Y ya os digo, este trabajo, desde el punto de vista del profesor, es súper chulo porque hay de todo y todo está bien. ¿Vale? Y hay cosas muy chulas y se presta mucho a debate. Bien, y por último, me respondéis a las 5 preguntas. No entiendo. No entiendo yo. A ver, Regina, ¿qué no entiende? ¿No entiendes dónde poner eso en las slides? ¿Cómo que no entiendes dónde poner el qué? ¿Dónde poner los riesgos? ¿Hacer una slide con en la justificación? No. Os estoy diciendo que os olvidéis eh, de, o sea, de la categorización que ellos dan. Me refiero, a ver, vamos a imaginarnos un riesgo que hay, ¿vale? Que vamos me voy a inventar uno. Que suponiendo que el DAR tiene un brazo, ¿vale? De acople, un riesgo es que el brazo de acople no acople en el satélite este, en el MOAB, no me acuerdo cómo se llama. Bien, vale. Este es un riesgo. Y vemos por ahí que esto ellos lo consideran un riesgo A. ¿Vale? No gestionado como un riesgo A, que es haciendo pruebas de concepto, yo qué sé. ¿Vale? O haciendo variaciones sobre el brazo, o haciendo un prototipo del satélite o de dónde se acopla el satélite para ver que se acopla antes de subirlo a órbita. Bien. Entonces, tú puedes decir el riesgo, el no ajuste del brazo del DART al satélite es un riesgo, nosotros lo consideramos un riesgo medio porque en la atmósfera el brazo es más, voy a inventarme un completo disparate, porque hemos pensado que en la atmósfera el brazo es más versátil y puede, al no estar, no sé, constreñido por el suelo o algo así, al estar en órbita, puede tomar ángulos diferentes y encontrar una zona de acople a la DAR, ya que estás en el vacío. Por tanto, no lo consideramos un riesgo A, sino un riesgo C y lo que haríamos es, pues no sé, pruebas
digamos, virtuales, ¿vale? Pruebas en simuladores. Me lo he inventado y seguramente es una chorrada, ¿vale? Pero no hace falta que, si queréis que me digáis que lo de A, B, C, ¿vale? Es lo que haríais vosotros. Lo que haríais vosotros. ¿Vale? Podéis hacer referencia a que hemos visto en el documento que la NASA lo considera un riesgo importante, pero da igual. Da igual. Yo lo que quiero ver es qué riesgos sacáis, cómo, en base a qué justificáis que esos son riesgos, qué importancia le dais a esos riesgos y qué haríais para paliarlos. Porque hay muchas opciones. Hay muchas opciones. ¿Vale? Sed creativos. Entiendo que aún no habéis visto este documento, ¿vale? Porque encima os di más tiempo, con lo cual acabaréis la asignatura, acabaréis exámenes y os pondréis a ello. Pero sed creativos. No es una... No le tengáis miedo porque yo sé que es un documento muy extenso que abarca muchísimo, pero hay tantas cosas que se pueden sacar, y yo no te pido que me pongas muchísimos riesgos, es una slide, es una presentación, pero quiero saber cómo vosotros atacaríais la gestión de los riesgos más importantes que encontréis aquí. No necesito que me pongáis 50 como en el caso individual. Lo que quiero ver es una priorización y la técnica y todo. Me vale con unos pocos. ¿Cuáles son para vosotros los más llamativos y cómo los abordaríais? ¿Vale? Lo dicho, sed creativos, poned una docena de slides para eso, que son las que os he dicho. Si queréis os las repaso un poco para que tengan a lo mejor tener un pequeño guión en la cabeza o una pequeña estructura. Y luego me respondéis a las 5 preguntas al final de las slides, me las ponéis como si las pusierais en un PDF, ¿vale? Escritas así, del ejercicio 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que vosotros creéis? ¿Qué eventos llevaron a cabo a un cambio de la postura de riesgo? ¿Qué creéis que llevó a cambio un cambio de la postura de riesgos? ¿Vale? Desde ser considerado un proyecto de low cost y riesgo alto a meter 50 millones de euros en el proyecto para minimizar riesgos. ¿Vale? ¿Qué debería haber hecho para documentar los cambios en las expectativas de gerencia? ¿Cómo cree usted que la gerencia habría mapeado a dar en cada una de las categorías de clasificación en el momento del lanzamiento? Son opiniones. Es muy abierto, lo digo. ¿Vale? No, después de las slides de presentación me ponéis lo que ocupe, 1, 2, 3, 4. Si queréis hacer una por pregunta, me da igual. Si queréis hacer, si hay 5 preguntas y una 3 y otra 2, me da igual. Es para tenerlo siempre en el mismo documento. ¿Vale? La primera parte sí que quiero que quede como presentación corporativa. Voy a valorar la profesionalidad. ¿Vale? Imaginaos, no lo vamos a hacer porque nos llevaría 1000 años, pero que vosotros sois el Project Manager y vais a explicarme los riesgos que veis en el proyecto y qué haríais. Es que no es más que eso. ¿Vale? En pocas palabras es eso. Yo soy el jefe, vosotros me decís, mira, hemos visto que pasa esto, esto y esto y esto. Y los problemas que hemos tenido hasta el momento, que ha sido el cambio de programas, de todo, y los que vemos que son el de control de tierra, el de que hay 22 nuevos contratados a la vez, todo esto, ¿vale? ¿Qué haríais o qué hubierais hecho? Ahora ya están contratados con esos dos, ¿vale? En esas primeras slides hasta 2003, voy a poner un ejemplo. Mira, pues hemos contratado a 22. ¿Qué hubiéramos hecho? Pues antes de contratar a 22 que venían de cada sitio, veamos si hay una solución. Hubiera sido, pues mira, pues yo hubiera hecho, si necesitamos a 22 personas, que vamos a suponer que es un número que es adecuada para el proyecto, pues hubiera visto si hay pequeños grupos de 6, 8 personas que hiciesen de forma que ya tuviesen experiencia en trabajar juntos en las partes que ellos hubiesen ido a trabajar aquí y juntar 3 grupos de 8 personas o de 6 personas
es menos problemático que juntar a 22 sueltos. Porque es juntar a 3 grupos. Imaginaos que hay de las 22 personas, imaginemos que hay que dedicarse a movimiento del Dart, a todo lo que es sensores y biométrica y acoplamiento, y otro, yo que sé, a control, no sé, otra cosa. Bien, pues vamos a coger un grupo que ya tuviera experiencia en propulsión, otro en sensores y en biométrica, y otro en lo que pasa, el control que hemos dicho, lo otro. No sé, pues acoplar 3 grupos, pues parece más fácil que tener a 22. O, si coges a 22, cógelos antes, haz actividades formativas y de coordinación, y para que cuando vaya a ser el proyecto ya sean más o menos un grupo cohesionado. Bueno, esto es un ejemplo de algo que ya les había pasado y tú lo has visto. ¿Vale? Solo esto. Esto lo ponéis como diapositiva, no me hace falta una parrafada. Las diapositivas es poner conceptos y palabras clave. Y yo ya lo sé. ¿Vale? Intentaré ponerme en vuestra cabeza y ver cómo lo hubierais hecho. Es interesante siempre. ¿Vale? Ya os digo, en esta no suele haber malas notas en esta actividad. Si hay malas notas, que siempre son pocas, es por dejadez. Se nota quien no ha dado vueltas a la cabeza y quien no ha hablado, sobre todo con los compañeros. ¿Vale? Lo digo, sed creativos. Sed creativos porque es chulo. No es un proyecto muy costoso. De hecho, a lo mejor en tiempo os cuesta más el individual que este, porque hacer 12 slides al final, en cuanto os pongáis de acuerdo, vais a tardar más discutiendo entre vosotros que hacéis que en ponerlo. ¿Vale? Y lo he dicho, no le tengáis ningún miedo, porque al final es un ejercicio de Project Management puro y duro. ¿Vale? En contexto, acordaos, voy a repasarlo por última vez. Ponedme el contexto. Decidme una slide de qué va el proyecto Dart y cuál es el objetivo. ¿Vale? Ya está, no hace falta más. Después, línea temporal. ¿Vale? Cuando se dio el proyecto, cuando se adjudicó, quiero decir, 2001, cuando cambió de programas, de todo esto, cuando se anuló, ¿vale? La línea temporal. El avance del proyecto hasta 2003, ¿vale? Que es la fecha que nos dan. Los riesgos detectados hasta ese momento. Pero con solo que me pongáis riesgos, medida de control y medida de mitigación, sobra. ¿Vale? No hace falta más. Acordaos, tanto en técnicos como de project management o organizacionales, ¿vale? Y luego lo que tú propondrías. Aquí sí que me ponéis riesgos, actividad de mitigación o control, la estrategia, acordaos, estrategias que hay, mitigación, bueno, ya os dice que es mitigación, casi toda la estrategia será en base a mitigar. La estrategia de las 4 que vimos, transferir, aceptar, mitigar, pues será casi siempre aceptar. Si veis algún riesgo, será casi siempre mitigar. Si veis algún riesgo que valiese la pena aceptar, ningún problema. Y me ponéis la ventaja que habría en hacer esta estrategia. O sea, ¿qué se conseguiría con respecto al riesgo? ¿Vale? Con el que os he dicho antes, el de las 22 personas. Si cogemos grupos, esa es la medida que yo haría, coger grupos ya preestablecidos de 6 o 8 personas que hubiesen trabajado juntas. Esa estrategia es una estrategia de mitigar. ¿Y qué se conseguiría? Pues aumentar la cohesión del grupo y, por tanto, el funcionamiento fluido del proyecto cuando empezase a ejecutarse. ¿Vale? Eso. ¿Vale? Tanto en técnicos como en organizacionales. Y luego, otra asignatura con los cambios en la línea base de costos, cronograma y requisitos, que ponéis las 3 cosas, requisito, línea base de cronograma,
previsión de aumento por dichas actividades. No me digáis cuánto, porque no es el objetivo, ¿vale? Y en la línea base del cronograma, pues aumento de tiempo, ¿vale? Me podéis poner previsiblemente medio año, yo que sé, pero no lo voy a valorar, ¿vale? Y nada, y las solicitudes de mejora, ¿vale? ¿Qué solicitud de alcance, cronograma, ampliación de presupuesto haríais? ¿Vale? Porque eso hay que tocarlo. Y otras recomendaciones. ¿Qué recomendaciones en general haríais? Ya os digo, no solo para este proyecto, sino en general para proyectos de este tipo. Y las conclusiones. ¿Ok? Muy bien. Pues esto en cuanto al proyecto en grupal, en cuanto a la actividad grupal. ¿Queréis preguntarme algo? ¿Queréis ver algo más? ¿Queréis que hablemos un poco de los foros? ¿Qué queréis hacer? Tenemos una hora, que es toda vuestra. ¿Algo? ¿Habéis visto los foros? ¿Os han parecido interesantes? El del COVID, el del no COVID. Del COVID ya alguien me ha avanzado. Hay una cosa. Yo pongo los foros también. Sí. Más dudas sobre el trabajo se pueden hacer por mail durante agosto. ¿Cómo que el trabajo se puede hacer por mail durante agosto? Tenéis hasta el 1 de septiembre para entregarlo. Y por mail no, tenéis que subirlo a la plataforma, como siempre. Rodrigo, tienes todo el mes de agosto para hacer el trabajo, pero hay que subirlo a la actividad. Ah, vale, a ver, yo estaré fuera de cobertura desde la semana que viene hasta la tercera, por descanso mental. ¿Vale? Lo digo por eso. Yo estaré las 3 primeras semanas de agosto eh, fuera de órbita. Vale. Sí, si es algo muy imperativo, a ver, voy a aceptar los correos, pero no voy a contestarlos salvo que me refiero, no voy a poner la típica frase que estoy fuera de cobertura, te contestaré. Ay, es que el que estudia tiene que estudiar. No, no. Yo voy a estar haciendo otras cosas, pero voy a coger vacaciones también, ¿eh? Es que os lo digo porque es que tiene que ser así. Si no, esto es un continuo siempre, ¿vale? Lo he dicho, voy a cogerme las 3 primeras semanas de vacaciones. ¿Qué os quería decir? Bien, voy a hacer una reflexión antes de entrar con los foros también, porque ayer algunos de vosotros estuvo en la reunión colectiva que tuvimos. Hay ciertas quejas, casi todas enfocadas a la sobrecarga que supone este máster. ¿Vale? Es un máster exigente. Es un máster exigente. Los hay más exigentes todavía. Y yo me acuerdo cuando hice el mío que fue un año de estos que dices, si no me he muerto, ya no me muero de nada. Sobre todo quienes tenemos, como en mi caso, teníamos familia, niños, mujer, el trabajo por el que te pagan, por el que tú pagas, encima no pagas poco. Entonces, es un año que es un jaleo para todos. O sea, no se escapa nadie, no se escapa nadie, ¿vale? Entonces, nos metemos en este tipo de cursos un poco sabiendo, o no, yo no sabía que iba a ser tan exigente,
Si no, no me hubiese metido. Además, os confieso, yo hice una edición en el máster que yo hice, empecé en octubre y en Navidad estuve muy tentado en dejármelo, que al final dije, a ver, o lo hago en serio y echo el año por la borda o me voy y tengo media vida, por lo menos. Y al final lo hice. ¿Vale? Entonces, es muy exigente, es así y no se puede hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer los profesores con respecto a esto? Bien es cierto que hay mucha sincronización en cuanto a contenidos que das tú, que doy yo. Como bien sabéis, yo particularmente, además, doy mucha importancia a la coordinación ya, digamos lo que es la cohesión entre las áreas del Project Management o las asignaturas. Siempre os digo, ir al alcance, ir al cronograma, ir a los requisitos, ir a calidad con los riesgos, y si os diese otras asignaturas diría ir a riesgos también, pero sí que tenemos muy poca coordinación a la hora de establecer actividades y fechas de entrega. ¿Vale? Sobre todo porque, como bien dijisteis ayer, y es algo en lo que yo no había caído, yo he empezado a dar clases en este máster este año. Las asignaturas lleváis siempre 2 al mes. Las mías son lunes, miércoles, entiendo, y aquí, por favor, confírmamelo, que tenéis otra, porque es algo que presupongo yo, jueves, martes, jueves. Decídmelo. ¿O no? Bien. Vale, que supongo que, como habéis dicho antes, es la de programas, PMOs y todo eso. Bien. Entonces, ahí sí que tenéis mucha de la razón y nosotros deberíamos habernos, por lo menos nos quedamos las asignaturas pareadas, sincronizarnos con los profesores, para decir, yo voy a programar entregas para esta semana, tú para la que viene, vamos a sincronizar un poco las entregas y eso no lo hemos hecho y ahí sí que hay margen de mejora. Que desafortunadamente no será para vosotros porque ya estáis, pero yo por mi parte, con el profesor que me toque parearme siempre, lo voy a tener en cuenta y os pido disculpas de antemano ahora por no haberlo hecho, porque yo sí, sinceramente programé las entregas para el día 30 porque era el último día de mes, siempre lo suelo hacer para el domingo y no tengo más criterio que ese. No, 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 claro, claro. Sí, 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 sí. Está claro. Pero tened en cuenta una cosa. Este máster tiene menos tareas que el que yo hice. Mucho menos. Y eso viene establecido por el número de CTS que tiene. Esta asignatura, por ejemplo, tiene 5 ECTS y 5 ECTS corresponden a 3 tareas. Que 3 tareas son tarea grupal, la que tenéis aquí, que os acabo de presentar, la tarea individual y otra tarea que son 2 foros, ¿vale? Puedes meter hasta 3 foros como una tarea. Eso es así, no hay más, pero aquí y en cualquier otro. Y si esta asignatura, que a lo mejor para el año que viene pasa a ser de 6 créditos, pues habrá que meter otra actividad más, otro foro más. Y si fuese de 2 créditos y medio, pues sería una actividad y un foro. Es así, ¿vale? Pero los 5 créditos son 3 actividades. ¿Bien? Bien. Y luego, a mí particularmente, ya habéis visto que no me molesta en nada absolutamente moverlas. Yo simplemente las pongo, las quería poner a final de asignatura. Pues debería verla, Regina, debería verla. Si no hay diferencia entre 2,5 y 5, debería verla. Pues, a ver, la carga de actividades tiene que ir en relación con los créditos que tiene la asignatura. Vale, pues esto también tomo nota y preguntaré, porque, a ver, no tiene sentido que una asignatura de 5 créditos requiera el mismo esfuerzo que una asignatura de 2,5. Ya no es el número de actividades, ¿vale? Hay actividades más complejas y actividades menos complejas. No sé cómo serán las dos actividades de los 2 créditos y medio, pero no pueden ser como la individual que yo os he pedido.
La individual que yo he pedido es una actividad, una señora actividad. ¿Vale? No obstante, es algo que voy a discutir con Juan Luis en el claustro cuando haya. Vale, no voy a hablar de otras asignaturas que no son mías. Pero yo creo que es de sentido común que sea el peso de la asignatura sea proporcional al peso de lo que se requiere del alumno, de actividades. ¿Bien? Bien, cosas que más quería decir. También hubo un comentario que decía, evidentemente todos estamos aquí para enseñarnos a PM, ¿vale? A ser un project management, a ser un project manager. Y una de las quejas que suele haber, que también es muy acertada, es que los exámenes son cuadriculados porque suelen ser tipo test, son de aplicación directa de los contenidos y realmente ahí no se evalúa lo que tú sabes de project management o no. Toda la razón tenéis, pero por lo menos para eso está el portfolio y es lo importante. En mi caso, que lo digo yo, vale el 70% y si pudiese ser, valdría más. Yo no voy a ver lo que sabéis de project management o no en el tipo test. No lo voy a ver, yo lo voy a ver con esta actividad grupal y con la actividad individual. Y eso ya vale más de la mitad de la nota. El tipo test se tiene que hacer porque al final tú tienes que tener unos conceptos interiorizados, que ya veis que yo no he abierto los apuntes para nada, tenéis unos apuntes, sabéis leer y todo eso es lo que era el tipo test. Tenéis que saber la terminología, tenéis que saber las herramientas, tenéis que saber las entradas y salidas según el PMBOK, sabéis que este máster está basado en el PMBOK. Todo eso tenéis que saberlo y eso requiere estudio, pero no requiere comprensión. Yo lo que ha habido que comprender os lo he explicado. Y eso es lo que se plasmará. Y os preguntarán, ¿cuáles son las entradas en la fase de cuantificación de riesgos según el PMBOK? Os pondrán 4 y tendréis que coger una. O cuál no es la entrada. Os pondrán 4 y tenéis que coger la que no es. ¿Eso es saber project management o no? No. Eso es ese 30% de la nota que es para ver que los conceptos directos de la teoría del temario los sabéis, os los habéis leído y os los habéis estudiado en mayor o menor grado. Punto. No le deis más vueltas. Ningún profesor va a saber evaluar vuestra capacidad como project manager con el examen tipo test. Pero hay que hacerlo. Bien. Y en cuanto al tiempo, que fue otra queja del examen tipo test. El mío, ya os digo, os lo dije, son 30 preguntas y 1 hora. Son 2 minutos por pregunta. Más que suficiente. Y digo más que suficiente porque aunque os parezca que lo apropiado sería 20 preguntas por hora, acordaos que el examen PMP son 200 preguntas y tenéis 230 minutos. ¿Vale? Yo por eso lo pongo. Son cosas que habéis leído directamente. O lo sabéis o no lo sabéis. Y 2 minutos es exagerado. Para decir cuál de estas 4 cosas no es una entrada de la fase de análisis cuantitativo de riesgos. Eso lo habéis leído. O lo sabéis o no lo sabéis. También os quejasteis, sobre todo en los de Latinoamérica, que no se suele hacer, de que las respuestas mal señaladas restan. En mi caso no restan. ¿Vale? Podéis probar, suerte en todo, y si os suena la flauta, bien. Pero en mi caso no restan. Pero son 30 preguntas. Y son de aplicación directa, no hay que hacer cálculos, no hay que hacer nada. Otra cosa es que tengáis que hacer cálculos, como en las asignaturas financieras y todo eso, ¿no? Ahí ya no me meto. Ahí os tienen que dar, evidentemente, 2 minutos por pregunta es muy poco. Pero en mi caso no. Y tener esto en mente por si alguien lo quiere hacer. El examen de PMP son 200 preguntas, 230 minutos. Son 4 horas que estás ahí dándole. Y por último, todo ese bagaje que habéis ido adquiriendo en las asignaturas, lo vais a manifestar o vais a tener que manifestarlo en el proyecto final de máster, del que soy responsable de la asignatura, porque el trabajo final de máster es una asignatura en sí. Yo soy el responsable de
de daros el visto bueno a los proyectos que propongáis, que seáis vosotros los que propongáis los proyectos, asignaros el tutor, hacer seguimiento, bueno, todo. Entonces, ese es vuestro gran proyecto de cohesión y de implementación. Ahí es donde vais a ver bien, tendréis un tutor que os asignará y os hará un seguimiento, lo bien o mal que habéis interiorizado los conceptos de todas las asignaturas y las habéis trasladado sobre un proyecto. ¿Vale? Por eso os lo digo, no os preocupéis que somos muy conscientes de los que de valorar que sepáis hacer que sepáis gestionar cada plan del proyecto, y en este caso plan de riesgos, y es lo que más voy a valorar. El examen tipo test vale lo que vale y ya está, y también está bien que esté, porque si no, no se estudiaría. Bien. Y esto lo quería decir a raíz de los foros, porque una cosa, claro, los foros se ponen, nosotros de los comentarios que salió ayer, se ponen al principio de la asignatura, yo me esperé una semana, creo, para activarlos, y se cierran al final, con el objetivo de que a medida que vas sabiendo un poco, identificación de riesgos, ya puedo decir algo sobre identificación de riesgos. Análisis cualitativo, ya puedo decir algo sobre análisis cualitativo. Análisis cuantitativo, ya puedo decir algo sobre análisis cuantitativo. Digamos que la discusión va evolucionando a medida que sabéis los conceptos. Por esto no me gusta dar más tiempo para los foros del de la asignatura, porque como yo os hubiese dado hasta el día 15 de julio, de agosto, como os he dado la asignatura individual, nadie hubiese mirado al foro hasta saber todo de la asignatura y hubiese contestado de forma salomónica y categórica, decir, pues yo aquí no hubiera hecho, no. Los foros se prestan a debate, sobre todo, por ejemplo, en el del COVID hay un punto que a mí me gusta mucho, que las medidas, este artículo está escrito ante el año pasado, es del 2020, cuando estuvimos en la primera ola pandemia, y llamadlo como queráis. Es decir, antes de la era prevacuna. Todavía no estaban ni en fase de experimentación, ni en fase 3. Y el artículo te viene a decir que todas las medidas preventivas que se toman, que son confinamiento, hacer caso al médico, todo esto, están enfocadas a reducir la probabilidad de ocurrencia. Estamos claros, ¿no? O sea, nosotros lo que queríamos el año pasado es que no nos pillara el COVID, porque no podíamos hacer nada contra el impacto, ¿vale? Lo único que podíamos hacer es reducir la probabilidad de ocurrencia. Acordaos que el grado del riesgo es probabilidad de que ocurra por el impacto. Si yo no tengo medicamentos, y acordaos que se estaban siempre probando medicamentos nuevos, a ver si alguno hacía un poco contra el COVID, pero no se sabía nada. Entonces, es súper chulo desde el punto de vista de gestión de riesgo, es decir, todo lo que podíamos hacer iba enfocado a reducir la probabilidad de impacto. Pero no el impacto, la probabilidad de ocurrencia, pero no el impacto. Si yo, pese a tomar todas estas medidas de no salir de casa, mascarillas o lo que sea, lo acabo cogiendo, el impacto hubiese sido el mismo que si no hubiese hecho nada, porque lo he pillado. Y este artículo viene a decir que todas esas medidas preventivas también servían para reducir el impacto. Es decir, si tú hacías caso del médico de mantenerte, reducía el impacto del virus. Y es una de las cosas interesantes a discutir. Y por eso lo hubieseis sabido cuando hubiésemos dado el análisis cualitativo y antes del cuantitativo. Porque, ¿qué creéis? ¿Vale? Es algo. Ya he visto algún comentario enfocando un poquito ahí. Es decir, esas medidas que ellos dicen, si yo tomo medidas de protección contra el COVID, no estoy haciendo nada contra el impacto. El impacto es o medicamentos o vacuna. ¿Vale? Entonces, es un debate, porque hay algunos que piensan que sí, que se reduce el impacto del virus si toma ciertas medidas de protección. Hay algunos que piensan que no. Los del artículo dicen que sí. Y yo cuando lo leí digo, pues, no sé, tengo mis dudas. Pero eso es lo bueno del foro, la duda, y que se vayan mezclando cosas. Y por eso me gusta poneros al principio, aunque como dijo alguien de vosotros, ¿qué voy a decir si no sé nada todavía de gestión de riesgo? Bueno, pues espérate una semana, date una clase, 2 clases. Cuando sepas identificación podrás identificarlos. Cuando sepas cualificarlos podrás decir, pero si dice que va contra el impacto y no va contra el impacto.
este tipo de cosas se enriquecen a medida que avanza la asignatura. Y esa es la única razón por la que mantengo los foros dentro del tiempo. Yo digo, a mí no me importaría expandirlos, pero no se enriquece. En mi experiencia dice que si pongo un foro que se puede entregar 10 días después de que acabe la asignatura, la gente empieza a escribir el día siguiente a que acabe la asignatura. Y el debate es mucho menos enriquecedor. ¿Vale? Es la única razón que quería dar. Bien, aquí ya se ha hablado un poco aprovechando esta divagación que he hecho, os he hablado un poco del foro del COVID y quiero comentar un poco del factor Titanic, porque también es muy interesante. El artículo del Titanic habla sobre la interdependencia de riesgos. Esto no lo hemos dado en la asignatura porque no se da a este nivel. Pero análisis más complejos como los que vimos, como el Monte Carlo sobre todo, este sí que tiene en cuenta interdependencia de riesgos. Y quería por lo menos poner un foro. Ya lo comenté en su momento que hay riesgos enlazados. Bien, es decir, el más típico, voy en coche. Bien, coche hay dos riesgos. Por ejemplo, salirse de la carretera en una curva, tener un accidente en una curva y pinchar el neumático. Son dos riesgos. Pero si pinchamos el neumático, tendremos más probabilidad de salirnos de la curva, ¿a que sí? Son riesgos interdependientes. Es decir, si este riesgo ocurre, el otro tiene más probabilidad de ocurrir. ¿Bien? Mucha más. Entonces, ¿todo esto cómo se gestiona? Pues la gestión de estos riesgos es mucho más compleja, ¿vale? Se usan, como os he dicho, simuladores informáticos. En concreto, el análisis de Monte Carlo es muy utilizado porque usa muchas variables que varían, valga la redundancia. Entonces, a ti te deja linkear, unir riesgos, unir variables, es una herramienta matemática en general. Tú puedes unir variables y darles un valor de link. Están ligadas al 100%, al 50%, al 20%, en el mismo sentido, es decir, cuando una sube, la otra sube, cuando una sube, o en distinto sentido. Cuando la probabilidad de uno aumenta, la del otro disminuye. Bien, y eso te permite hacer un estudio mucho más complejo. Pero en el artículo del Titanic te vienen varios riesgos simples que van diciendo, y ahora no tengo el artículo aquí en mente, pero te decían, bien, pues voy a poner un supuesto. El incremento de velocidad hace que al chocar, por ejemplo, con el iceberg, el daño sea mayor, o la probabilidad de hundimiento. O me acuerdo que había uno, los remaches entre las distintas secciones del barco, no sé qué les pasaba, que tenían un problema, y este problema, al hacer un choque a velocidad elevada, hacía que el barco tuviese más probabilidad de romperse. Y habían análisis de grado 3, es decir, 3 interdependencias. Y es muy enriquecedor discutir sobre esto, porque hay gente que piensa, no, pero un riesgo es un riesgo, y sí que es verdad que volviendo al ejemplo de pinchar la rueda y salirse de la carretera, yo tengo un riesgo de salirme de la carretera, que puede ser el 2%, y un riesgo de pinchar la rueda, que puede ser el 10%. Pero si tú haces un análisis independiente de probabilidad de qué probabilidad tengo de pinchar la rueda y salirme de la carretera, es 10%, 0,1 por el 2%, por 0,02. Y eso es un riesgo mucho menor. Cuando multiplicas riesgos, ya sabéis que los riesgos se suelen dar en tanto por uno, que es un porcentaje que se da en tanto por uno, es decir, va entre 0 y 1, y 0, algo, sea lo que sea, 0,01 sería el 1%, 0,99 el 99%, 0, algo por 0, algo da algo todavía menor. ¿Entendéis? Entonces no se pueden tratar como riesgos independientes. Porque si multiplico 0,10, que sería pinchar rueda, por 0,01, que sería
0,02, perdona, que sería salirme de la carretera, el riesgo de pinchar rueda y salirme de la carretera sería de 0,0002, o sea, mucho menor. Sin embargo, si yo pincho rueda, que sería el 0,1, el 10%, el riesgo de salirme de la carretera es mucho mayor. Y, por tanto, el riesgo de pinchar rueda de salirme de la carretera no sería 0,0002. Había que hacer una corrección, que se hace por modelos matemáticos, no vale la pena decirla aquí, pero que me haría pasar de 0,002 a 0,015, yo que sé, ¿vale? Lo que sea, 0,015, sí, bueno. Lo entendéis, ¿no? No, si tú, los sucesos independientes, por probabilidad de matemáticas, acordaos cuando estudiabais eso, era multiplicar probabilidades. ¿Vale? Multiplicar una detrás de otra. Y como las probabilidades son 0, algo, cada vez se iba reduciendo más. El ejemplo típico es el del dado. ¿Qué probabilidad tengo de sacar? Un 6, y luego sacar otro 6, y luego sacar otro 6, y luego sacar otro 6. Pues es un sexto por un sexto por un sexto por un sexto por un sexto, y al final es muy baja la probabilidad. Pero como son sucesos interdependientes, no se aplica esta ley de probabilidad y hay que hacer correcciones. Porque el hecho de que ocurra una cosa varía la probabilidad de las otras. Y eso en doble, en triple, pueden haber cuádruples ya, pero vamos, ya es un Cristo. Entonces la discusión sobre eso también es muy interesante. Y nada, chicos, es más o menos lo que quería comentaros. Yo espero que veáis, no sé si una asignatura se puede disfrutar, pero por lo menos que nos hayan hecho muy pesadas las sesiones. Voy a dejar de compartir, porque he estado compartiendo esto para poca cosa. Espero que nos hayan hecho muy pesadas las sesiones, que hayáis visto por lo menos un sentido lógico a la gestión de riesgos, porque yo lo he intentado así transmitir, porque la verdad es que creo que es la asignatura más estipulada que tiene el Project Management. Es lo que hay que hacer, tiene una progresión muy clara, plan de gestión de riesgos, identificación de riesgos, análisis cualitativo con su priorización, análisis cuantitativo con métodos más objetivos, acordados, y el establecimiento de las medidas o las reservas de contingencia, con el método EMV, por ejemplo, y plan de respuesta y el plan de control de riesgos, que es cómo vas monitorizando, cómo hacer el seguimiento y control de los riesgos. Es súper mecánico hacerlo, a la que cogéis una práctica. Y la progresión es muy clara. Así que, por mi parte, esto es todo en la asignatura. Como os he dicho, espero que os haya sido más o menos amena. Y queda a vuestra disposición si queréis algo, si queréis cortar y despedirnos. ¿Os habéis ido todos y me he quedado hablando solo? Muy bien. Pues gracias a vosotros. Lo dicho, estaré desconectado 3 semanas relativamente, ¿vale? Si hay algo importante o algo, los correos los miro y si hay algo importante lo contestaré. Alfredo, dime un par de consultas que tienes. Ah, vale. Estaba esperando que me dijeras consultas y no he visto el mensaje de antes. Me escribes por correo. Perfecto. Pues, oye, feliz verano a todos, lo que podáis descansar, que este verano no va a ser mucho. Con energías. Nos vemos a la vuelta del segundo semestre. No os quiero asustar, pero acordaos, y ahora ya me pongo la chaqueta de responsable de TFM, que viene el TFM. Y eso es
más trabajo, y no es poco trabajo. Así que reponed energías y nos vemos a la vuelta. Os escribiré un poco para, creo que teníamos el examen el día 6, si no recuerdo mal. Haceros una pequeña reunión de 20 minutos de cómo va a ser y todo eso, aunque vamos, yo creo que va a ser siempre en la línea de lo que habéis hecho con las otras asignaturas. Muy bien. Pues nada, chicos, un saludo y feliz verano a todos. Ánimo. Un saludo.